Hola, 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 buenas tardes. Hola, Espero buenas tardes, licenciada. se encuentren muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y usted? Bien, también, gracias a Dios. No sé si tiene alguna pregunta antes de iniciar. Pues, licenciada, con respecto a la hoja de asistencia para la práctica, Ajá. es que como le comentaba, ahí hay dos espacios más de firma y esos espacios cuando se haga ya para entregar el documento con todos los apartados, esas firmas las vamos a dejar así, ¿o cómo sería? Es que yo le decía, le contestaba que eso era el formato. O sea, ese es el formato, pues por eso es como que es el nombre de la columna, pues ahí. Entonces, lo que pasa es que el formato no se hizo correctamente, pues. Entonces, Entonces, ahí lo, no. ahí especifica, ¿verdad? Que lo que usted sí debe presentar es la firma del profesor que la está observando y del director. De ahí con mi firma no hay problema, porque yo le voy a revisar ese trabajo, pues. O sea, yo ahí puedo firmar de cualquier forma. Vaya, está bien. Ajá, entonces eso. Ok. Pues ¿Algo sí, más? gracias. Sí, Solamente. ahí tenía mi duda, solamente eso. Ok, perfecto. Bueno, entonces, iniciamos recordando, pues en la tutoría de repaso número 4 vamos a abordar la unidad 4, que es la unidad que hemos dejado por ahí, solo vimos un tema y pues en estas semanas que han pasado han estado realizando otras actividades, por lo tanto no hemos tenido tutoría, ¿verdad? Entonces estamos en la tutoría de repaso, la tutoría 4 de repaso. Entonces vamos a abordar lo que es la unidad 4, que es el método en la educación matemática, que estaba del 12 de abril al 25 de abril. Es decir, en el tiempo, ya esta información ya se debió haber abordado, ¿verdad? Es decir, ya se debió haber revisado los materiales, leer y todo eso. Pero no se ha realizado, entonces vamos a tocar algunos puntos importantes de la unidad 4. Luego, la unidad 5 la vamos a retomar en la tutoría de la tutoría 4, que va a ser el próximo sábado, ¿verdad? Además, en esta tutoría, solo en las tutorías anteriores han participado 2 estudiantes nada más, en la tutoría 3 participaron 2 estudiantes. Por lo tanto, en esta tutoría de repaso voy a asignar un estudiante que va a participar en la tutoría número 4, es decir, un estudiante más que va a participar en la tutoría número 4, que sería el sábado, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque nosotros estamos sacando notas y en lo de las notas que tenemos una participación de ustedes. Por lo tanto, los que ya participaron ya tienen esa nota, ¿verdad? En el reporte que yo llevo, esa nota pues no la ven reflejada ahí directamente en la plataforma, como por ejemplo el foro académico, lo pueden ver, la práctica 1, la tarea 1, todo eso lo puede ver, pero puede ver también la nota que obtuvo en las preguntas de la tutoría 1 y en las preguntas de la tutoría 2, pero la participación, ¿verdad? Ese lo llevamos un control aparte en los que en la participación solo ha participado, perdón, Walter de Suchitoto y Liduvina de Sensuntepeque. Por lo tanto, los demás me hacen falta, ¿verdad? Deben hacer su participación en lo que hace falta del ciclo. Por lo que, como hacen falta todavía varias tutorías, entonces en esta tutoría voy a asignar un estudiante para que haga su participación el próximo sábado. Al final, ¿verdad? Lo vamos a decir. Ok, entonces el objetivo general de esta unidad, analizar las tendencias en la Licenciada, didáctica de la... disculpe. Hola, Con hola. respecto a lo que mencionaba de la participación, eso sería un puntaje que nos asignarían más como puntos extra o algo así, Es parte de las actividades. pero De no se la, va a ver reflejada en la plataforma, mencionaba. no, o sea, ustedes no, es decir, que no hay un espacio ahí, pues para yo digitarles esa nota, sino que yo llevo un control aparte. Ajá, pero eso viene siendo como un extra, o siempre
¿En qué parte va No, contemplado? ¿En qué siempre ha parte de la estado, nota? está en la parte de participación, siempre ha estado en el cronograma de actividades. Ah, ya, ya, ya. En las participaciones. En las evaluaciones. En las evaluaciones puede ver ahí dice participación. Ah, Ajá, vaya. entonces los que ya participaron ya tienen su nota, ¿verdad? Ok, Ah, bueno, está bien. ok. Va, entonces, luego los objetivos específicos, analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas. El objetivo 2, desarrollar y evaluar contenidos del currículum mediante recursos didácticos apropiados. Y el objetivo número 3, elaborar estrategias para desarrollar competencias matemáticas. Pues ahorita han estado ahí, bueno, he observado algunos, ¿verdad? Que han estado bien activos con respecto a la próxima tarea, la tarea que ya pronto van a entregar. Espero que los demás también estén ahí, ¿verdad? En el mismo, es decir, con el mismo ritmo, ¿verdad? Y que se pueda entregar un reporte de calidad cumpliendo con todos los criterios de evaluación. Las rúbricas siempre, ¿verdad? Las rúbricas siempre deben servir para aclarar la situación que nosotros o cómo debemos nosotros trabajar para poder obtener la nota, porque yo evalúo en base a la rúbrica, ¿verdad? Y en la rúbrica yo les dejo las observaciones de alguna situación que no se cumple. Entonces, en base a eso, usted entiende bien qué es lo que va a hacer en la rúbrica, entonces eso es lo que debe realizar en las actividades. Ok, entonces, en este caso, pues, es importante que hablemos que, por ejemplo, en el desempeño de la profesión docente se producen diferentes situaciones, ¿verdad? En las que un experto en didáctica, un profesor o un maestro deben emitir un juicio o tomar una decisión acerca de la adecuación del uso de un método para el aprendizaje de las matemáticas. Por ejemplo, se nos presentan situaciones en la realidad en la que no, como profesor, no le voy a preguntar todo al director, ¿verdad? Porque el especialista en el área soy yo, no el director. Entonces yo tengo que tener una forma de cómo resolver la situación. Siempre debe haber una forma. Entonces, para poder evaluar un método de enseñanza de las matemáticas, debemos contar con criterios de evaluación. Los criterios de evaluación que nos permitan diseccionar el método, estudiar con detalle los distintos puntos de vista, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener un método de cómo vamos a evaluar. Un método puede reflejar adecuadamente el contenido matemático apropiado para la educación. También puede ser que usted tiene que acoplar, ¿verdad? El método de acuerdo a la edad de los estudiantes. Entonces tenemos que buscar como la forma, ¿verdad? Digamos, este grupo de estudiantes aprende de esta forma, entonces yo le voy a enseñar de esta forma, ¿verdad? O este otro grupo aprende de esta forma, entonces le voy a dar la oportunidad que aprenda de la forma que a él se le facilita más. Ok, entonces nosotros pues partimos siempre del enfocamos o la metodología que vamos a seguir la aclaramos, ¿verdad? Entonces, la metodología del proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática tiene algunos elementos que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Que esos elementos hacen que una estrategia sea buena o sea mala, ¿verdad? Eso depende de cómo nosotros ejecutemos cada uno de los elementos. Entonces, los elementos que hacen parte de una estrategia metodológica son los siguientes. Los objetivos, primero los objetivos, ¿verdad? ¿Qué son los objetivos? Que son las metas a corto o largo plazo. Lo que se piensa conseguir con la realización de determinadas actividades, ¿verdad? Entonces, no puedo pretender, digamos que no puedo pretender lograr un objetivo si yo no estoy realizando ningún tipo de actividades para lograrlo. Por ejemplo, yo no, como profesor de matemática no puedo pretender que mis alumnos de séptimo grado se aprendan la ley de los signos si como profesor no me esmeré por enseñársela, ¿verdad?
O no puedo pretender que un estudiante de bachillerato se sepa la fórmula de las cónicas si como profesor tampoco me esmeré por enseñarle la diferencia de cada una de las ecuaciones o de la fórmula. Ok, entonces por eso debemos tener un objetivo claro, ¿verdad? A seguir. Entonces, que esa estrategia tenga objetivos, pero que esos objetivos tengan actividades para poderse cumplir. Otro punto son las actividades, ¿verdad? ¿Qué son las actividades? Son las tareas o acciones a seguir tras la consecución de un objetivo. Ok, si quiero conseguir el objetivo, tengo que realizar diferentes actividades. O si quiero resolver una situación o un problema, debo realizar diferentes actividades, ¿verdad? No puedo pretender o como profesor, yo no le puedo echar la culpa solo al estudiante o solo al padre de familia que no está haciendo nada. Si yo como profesor, digamos, fácilmente solo les comparto el libro, ¿verdad? O les doy el libro y hay que Dios los ampare. No, como profesor, más que todo, nosotros en el área de matemática, debemos estar pendientes de que el estudiante vaya entendiendo, ¿verdad? Por poquitos, por pasitos. Y eso se logra en la medida que nosotros como profesores nos involucramos, porque si no nos involucramos, pues ellos van a hacer cualquier cosa menos lo correcto. Así que es bien importante también que yo como profesor me involucre, no solo que espere resultados positivos sin hacer nada. También es importante considerar en los elementos que hacen parte de una estrategia metodológica, el método, ¿verdad? ¿Qué es el método? La forma o proceso a seguir en la ejecución de una o varias actividades. El método es como el camino a seguir, ¿verdad? Para diferentes actividades. Luego también debo verificar o contabilizar los recursos, ¿verdad? Los materiales pues que hacen posible la aplicación de un determinado método. En este caso pues es necesario también que nosotros tengamos claro que todos esos elementos también, además de los elementos, también es necesario definir las siguientes funciones de una estrategia metodológica. La primera, pues es una función orientadora, trabajo del profesor. El docente es el que debe orientar, ¿verdad? Entonces, por eso tiene una función orientadora, ayuda al docente en la ejecución, el docente pues en determinadas actividades, ¿verdad? Es decir, si usted ya está claro de en qué consiste su función orientadora, pues ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lograr un objetivo. Tiene que hacer o ejecutar diferentes actividades para lograr un objetivo. También la función integradora, ¿verdad? Son elementos importantes que nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad? Pues la función integradora globaliza diferentes conocimientos donde se centran determinadas falencias o problemas que impidan la consecución de un objetivo educativo. Entonces, no solamente digamos que yo soy muy experta, ¿verdad? Digamos en las operaciones de aritmética, digamos, ¿verdad? Pongámoslo así más fácil, en aritmética, pero resulta que en el álgebra no ando tan bien, ¿verdad? Y pues no estoy entonces integrando los conocimientos correctamente, entonces debo entender que los diferentes conocimientos me van a ayudar a hacer o a ejecutar una función integradora correctamente. También la función planificadora permite al docente prever diferentes situaciones que pudiesen condicionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ok, ahorita pues algunos de ustedes, bueno, todos ustedes deben hacer una práctica, por lo tanto hay que planificar esa práctica, ¿verdad? No van a llegar a improvisar o digamos, no es que es que el profesor trabaja con el libro de mate y él no prepara clase extra, vaya, pero usted prepare una clase extra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el profesor ya tiene práctica en eso. Pero si usted lo va a hacer por primera vez, o yo no sé si ya lo han hecho en otras veces, entonces ya es diferente, ya tienen más control de la situación. Pero siempre, de preferencia, cuando uno lo hace las actividades por primera vez, aunque ya haya un diseño, porque el libro de SMATE, por ejemplo, es un diseño que ya está, ¿verdad? Es una guía
que ya está ordenadita ahí de los tiempos y los pasos que hay que seguir, pero usted haga haga su reportito, ¿verdad? Su planificacioncita aparte para la clase que va a ir a impartir, no importa que sea una hora clase, 45 minutos. Entonces, como docente, siempre debemos tener respaldo, ¿verdad? Digamos que porque estamos comenzando, pero cuando usted ya tiene control de la situación, usted ya maneja bien los materiales de clase y todo eso, pues ya en este caso, por ejemplo, en el caso específico de SMATE, que ya existe la guía metodológica, pues no es necesario, ¿verdad? Sí es necesario que usted como docente revise esa guía, ¿verdad? Lea y revise los ejemplos si están correctos, porque también ahí hay errores, ¿verdad? Entonces, todo eso es función del profesor, ¿verdad? Bueno, la estrategia metodológica permitirá desarrollar las destrezas y habilidades de los estudiantes, siendo ellos el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, todo lo que hacemos es a favor de, con el objetivo de que el estudiante sea favorecido, ¿verdad? Así como las grandes empresas, a favor de quién trabajan, a favor del cliente. Y el cliente para nosotros como profesores de matemática, ¿quién es? Es el estudiante, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos realizar diferentes actividades de modo que, como profesores, garanticemos el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea bueno, ¿verdad? También debemos, con respecto a las partes, ¿verdad? Con respecto a las partes de una propuesta, las partes de la propuesta metodológica para la enseñanza de la matemática, tenemos que la estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas está formada de la siguiente manera. Tiene un título que se plantea, ese título pues se plantea de acuerdo al tema a desarrollar según el programa de estudio, tiene un objetivo, ¿verdad? El objetivo se realiza de acuerdo a los planes establecidos, ya que es una meta que como docente se quiere lograr o alcanzar con los estudiantes mediante diferentes actividades planteadas en la estrategia metodológica. Tiene un método, ¿verdad? Si ustedes ya se prepararon para la clase que van a ir a dar, si ustedes ya revisaron el libro de SMATE, porque como van a ir a dar clase de matemática y todos esos muchachos están trabajando con SMATE, ¿verdad? Entonces, ustedes ya vieron que la guía metodológica cumple con todos esos elementos que les estoy mostrando ahorita. La guía metodológica, ahí va a encontrar un título que sería como el tema, ahí va a encontrar el objetivo o título que sería como la unidad, ahí va a encontrar una competencia que es como el objetivo, ¿verdad? Recuerden que una competencia es lo que queremos lograr en el estudiante. Ok. No lo va a encontrar exactamente con estas palabras, pero sí lo va a encontrar ahí, ¿verdad? Ahí se encuentra. También el objetivo pues se realiza de acuerdo a los planes establecidos, ya que es una meta que queremos lograr, ¿verdad? Por lo tanto, el objetivo debe ser puntual, es decir, debe ser para ese tema en específico, ¿verdad? También tenemos el método. Los métodos pues a utilizarse en la presente estrategia metodológica para el aprendizaje de las matemáticas será de acuerdo al contenido o asignatura. Por ejemplo, una estrategia del método de resolución de problemas, nosotros sabemos que esto se aplica más en matemática, ¿verdad? Que queremos resolver diferentes situaciones. También tenemos las actividades, se realizarán actividades como juegos lúdicos de acuerdo al tema que se va a estudiar, tareas dentro y fuera de clases, trabajos cooperativos, etcétera. Ahí pues, en eso sí, ¿verdad? El libro de SMATE es bastante, como les digo, bastante cuadrado, ¿verdad? En cuanto a las actividades, porque hasta da los tiempos, ¿verdad? Hasta los tiempos, que cuánto nos debemos tardar en el pensemos, cuánto nos debemos tardar en la solución, cuánto en la conclusión, cuánto y así, ¿verdad? Nos establece más o menos cuánto debemos tardarnos en resolver el primer ejercicio del libro de texto y cuánto tiempo en el cuaderno de ejercicios, situaciones así. Pero es un tanto cuadrado, pero está bien, ¿verdad? Porque así eso garantiza que utilicemos el tiempo correctamente y que no nos perdamos, pues. Eso garantiza que no nos perdamos, ¿verdad? Entonces,
Cuando ya tenemos claro qué es lo que vamos a hacer, pues igual, ¿verdad? No quiere decir también que el libro de SMATE, ya solo porque tiene así sus partes bien establecidas, no quiere decir que usted no puede enseñar de otra forma. Claro que sí, ¿verdad? El libro también es bien creativo. Las actividades, si ustedes lo revisan, lo presenta con dibujitos, casi nunca hay una página ahí que le aparezca así, ¿verdad? Simple, con un simple texto. Siempre hay dibujitos. Eso significa que se puede, por ejemplo, los problemas que aparecen ahí como ejemplos, se pueden detallar o se pueden presentar de forma lúdica, ¿verdad? También tenemos los recursos didácticos, pues que son esos materiales de los que estamos hablando, ¿verdad? Los materiales a utilizarse serán seleccionados por el docente. Dígame. Hola, no sé si tienen una pregunta por ahí. Ok. En caso no, Lic. Ok. Díganme. No sé si es Merari, ¿no? ¿O quién es la que...? No, soy Alison. Mire, y Alice. en el caso de dar clases con SMATE, ¿qué material didáctico creativo, qué podríamos hacer nosotros como para motivar a los estudiantes? Depende del tema. Ajá. Ajá, ahí depende del tema, de la situación con la que Vaya, estén pero trabajando. digamos en el caso de que, por ejemplo, la hora, como a veces el tiempo es bien corto, y si Ajá. nosotros queremos aplicar un tema lúdico, muchas veces no se puede aplicar por eso, por el tiempo, porque los temas son largos. Pero, ajá, eso sí, pero el objetivo es, por ejemplo, el problema que aparece ahí como ejemplo, que ese se pueda realizar de una forma lúdica. Es decir, que el tiempo que usted va a utilizar para explicar ese ejemplo que aparece así en el libro de texto o en la guía metodológica, que usted lo explique de una forma más creativa. Ajá, Pero, porque, ajá, digamos, por pero tiene que ser en ese tiempo que tiene para resolver el ejemplo. Ajá, porque por ejemplo, en nuestra práctica, por así decirlo, si Ujú. el tema que a nosotros nos llegara a tocar es muy largo, nosotros no podríamos hacer una actividad así. No, no pueden. Ahorita no pueden, porque ahorita es... Entonces, ese apartado que nos menciona ahí estaría, porque hay un apartado en la rúbrica que nos menciona ahí, ¿verdad? Que implica ese aspecto. Entonces, estaría algo difícil el aplicarlo si el tema es muy largo. ¿Qué dice la rúbrica? Que hay que preparar materiales creativos, creo que dice, si mal no recuerdo ahí. Ajá, sí, pero con eso pues nos referimos a que esa clase se llame la atención, pues. Por ejemplo, que ya, digamos que usted hace el esquema, ¿verdad? De cómo va a utilizar la pizarra. Se me desconectó esta muchacha. Entonces, ya Es que está coloca, mala la señal. ajá, está fallando. Usted puede, bueno, ya usted hace un dibujito o una página de color donde aparezca la P, ¿verdad? Del Ajá, problema, porque eso luego la estaba solución. pensando O yo, sea, eso ya le hacerlo, da como, tal vez el profesor que está dando la clase no está utilizando esa forma, ¿verdad? Y usted en un cartoncito hace la P, la S, la C, el E de ejemplo y el lápiz de solución. ajá, eso Entonces, estaba pensando hacer yo, ajá, ponerle cabal esas partecitas del plan pizarra en lo que es sí, aplicar. ajá, y comienza a resolver. Eso podría ser una forma. Otra forma es que el ejemplo que ahí aparece lo cambie, ¿verdad? Esa es otra forma. Pero el objetivo es que usted aproveche los tiempos, o sea, porque a usted la van a estar evaluando. Imagínese que usted, digamos que usted se preparó mucho para presentar la clase y se emocionó y se llevó la hora a clase solo explicando el ejemplo. Entonces ahí Ajá, no, ¿verdad? la Le cosa va a salir mal evaluada. no sé si se podrá hacer el hecho de que, o sea, les toca resolver ejercicios, ¿verdad? Se les da un tiempo para resolver ejercicios. Entonces, hacerlos, que los hagan en grupo y que digan las respuestas podría ser, no sé, pero es que lo malo es que yo siento que el tiempo es muy corto. Vaya, pero es que mire, el objetivo del SMATE es que los estudiantes por lo O sea, menos resuelvan el ejercicio 1 del libro de texto. ajá, Entonces, lo demás quedaría de tarea, o sea, pues, su trabajo más que todo consiste en lograr que el grupo completo resuelvan el ejercicio comprendan los 1. primeros, digamos. Sí, ajá, exactamente, ajá, porque no los puede poner en grupo, va por la situación ahorita. Sí.
Sí, tienen que trabajar. Ajá, entonces cuando nos referimos a esa parte lúdica, pues es específicamente que debemos nosotros presentar de otra forma, ¿verdad? La misma información que tenemos, pero tal vez de otra forma más agradable, más digerible. Y pues nosotros pues con SMATE tenemos ahí los materiales, que es el libro, el cuaderno de ejercicios y la guía metodológica, ¿verdad? En este caso, pues por suerte, ¿verdad? Para matemáticas ya uno no necesita diseñar tantos materiales, más que el proceso que hacemos es bien estricto, ¿verdad? Por ejemplo, que es el siguiente punto que sigue, que es la evaluación. Ese punto es bastante, en SMAT es bastante complicado, ¿verdad? Porque hay que llevar ahí, hay que evaluar pregunta por pregunta, ítem por ítem, y hay que asignarle una puntuación. Entonces, ese proceso es que es bastante complicado, pero ese ya es en las actividades, ¿verdad? No en la guía de ejercicios, sino en los exámenes que se hacen, exámenes de unidad, exámenes de trimestre y todo eso. Entonces, la evaluación, pues, después de haber culminado el aprendizaje, es necesario conocer si el aprendizaje ha sido significativo. Para eso evaluamos, ¿verdad? Por ejemplo, el objetivo de que el estudiante resuelva el ejercicio 1 del libro SMATE, nosotros queremos saber si entendió, ¿verdad? Sobre todo, no solo si entendió el ejemplo, queremos saber si entendió la conclusión, porque la conclusión es la generalización del tema. Por lo tanto, eso pues nos toca a nosotros, ¿verdad? Realizar esa comprobación, y si mediante la evaluación nosotros podemos ver si podemos incluir otros instrumentos para explicar esos temas, de modo que se le vayan facilitando a estudiantes, porque miren, ahorita estamos en una situación bien complicada, ¿verdad? Ni se vayan a asustar cuando lleguen a las escuelas y a los institutos. Los estudiantes ahorita dicen que no se acuerdan de nada, ¿verdad? Dicen que ellos no saben nada. Entonces, es la misma situación, pero que como acaban de comenzar, ¿verdad? Apenas tienen menos de un mes, quizás de que comenzaron a ir los que están presenciales, y es muy poco el tiempo para esperar que el estudiante ya esté adaptado al ritmo de trabajo así, ¿verdad? Van a encontrar algunos que sí, porque hay algunos que no han perdido el ritmo de trabajo desde el año pasado, ¿verdad? Que estuvimos todo el año en la casa. Pero se van a dar situaciones como esa, pero no hay que desanimarse, ¿verdad? Uno siempre como profesor tiene que dar lo mejor. Eso es en cuanto a la evaluación. Siempre la evaluación sirve para eso, ¿verdad? Para comprobar qué tanto un estudiante ha entendido el tema. Luego también tenemos algunos métodos didácticos, ya con nombre y apellido, es decir, qué hacemos en cada uno de estos métodos. Por ejemplo, los métodos, las etapas históricas del método didáctico. No siempre se ha tenido una clara idea, ¿verdad?, del método didáctico. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la didáctica es como que no lo podemos normar. ¿Por qué no lo puedo normar? Porque trabajamos con personas, ¿verdad? Y las personas no funcionan todas de la misma forma. Por lo tanto, no puedo decir, no, es que esto va a ser así y todos lo vamos a hacer así, porque no a todos nos va a funcionar. A algunos nos va a funcionar, a otros no, ¿verdad? Entonces, no se ha tenido una clara idea del método didáctico. Sí se reconocen 5 etapas a través de las cuales se han ido perfeccionando los métodos de enseñanza. La primera, pues, la primera etapa tiene a la didáctica como punto central, es decir, el estudiante debe aprenderla hasta donde le sea posible y el maestro debe dominar la materia. Entonces, con esa idea, ¿verdad? Nosotros casi todos trabajamos con esa idea, que el estudiante debe aprender y que el maestro debe dominar la materia, ¿verdad? Porque imagínense que no domine la materia, daremos pena como profesores, ¿verdad?
Y eso hay que decirlo, pues. Hay situaciones así, hay instituciones que tienen profesores dando matemática que no son de matemática. Entonces, son situaciones que se dan y que a veces tal vez el responsable no se da cuenta, ¿verdad?, de que está sucediendo eso. Pero igual, ¿verdad? Nosotros, el objetivo es que nosotros no repitamos esas situaciones, ¿verdad? Sino que tratemos de ser siempre los mejores. Y pues cuando hablamos nosotros, tenemos antes de los métodos didácticos, hablamos de la diferencia entre método y técnica. La diferencia entre el método y la técnica, pues el método es la dirección hacia el logro de un propósito, siguiendo el mejor camino, ¿verdad? Es decir, más razonable, el que garantiza la consecución de la finalidad de una propuesta. El método, pues, implica un proceso de ordenamiento, ¿verdad? Por eso, y una dirección del pensamiento y de la acción para lograr algo previamente determinado. Contiene la idea de la organización y sugiere la existencia de procedimientos para conseguir lo que se desea, ¿verdad? El método, pues, es más amplio que en la técnica, ¿verdad? Ya que el método indica aspectos generales de acción, no específica. Mientras que la técnica es el modo de cómo actuar o cómo seguir ese camino que me muestra el método. El método me muestra el camino, pero la técnica me muestra cómo caminar o cómo seguir ese camino, ¿verdad? Entonces, la técnica, pues, conviene al modo de actuar objetivamente para alcanzar una meta. La técnica es más fácil de entender, como es como más descriptiva, ¿verdad? Y también tiene un significado que se refiere a la manera de utilizar los recursos didácticos para la efectivización del aprendizaje adecuado. Entonces, usted va a utilizar para dar clases, digamos que utiliza el método de enseñanza en el que incluye un conjunto de métodos y técnicas lógicamente coordinados. Eso significa que usted puede utilizar diferentes técnicas, ¿verdad? Y también tenemos método de enseñanza, que es el método de conjunto de métodos y técnicas, el método didáctico, que es un conjunto lógico y unitario de procedimientos didácticos. Tenemos las técnicas de enseñanza, ¿verdad?, que es el recurso didáctico para concretar un momento determinado. Luego, pues los métodos, de un modo general y según su naturaleza de los fines que procuran alcanzar, pueden ser, ¿verdad? Aquí tenemos un listado de métodos de los cuales nosotros podemos entender o debemos entender cómo se trabaja cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, el método inductivo va de lo particular a lo general, sugiriéndose a través de casos particulares en los que se descubren el principio general que los rige. Este es el más indicado para el estudio de la ciencia, ¿verdad? Y se basa en la experiencia, en la observación, en los hechos. Su aceptación, pues, estriba en que en lugar de partir de una conclusión final, se ofrece al alumno los documentos que originan las generalizaciones y que lo lleva a inducir. Es activo por excelencia, ¿verdad? Es decir, que no es pasivo, ¿verdad? Sino que debe orientar y debe resolver. Orienta experimentalmente, convence al alumno de la constancia de los fenómenos y le posibilita la generalización que lo llevará al concepto de ley científica. Entonces, nosotros, pues, es importante que entendamos en lo que consiste el método inductivo. También tenemos el método analógico o comparativo, cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una conclusión por semejanza, ¿verdad? Hemos procedido por analogía. El pensamiento, en este caso, va de lo particular a lo particular. Entonces, aprendemos a hacer comparaciones, ¿verdad? En matemática utilizamos mucho eso. Por ejemplo, si yo quiero, digamos, enseñar el área
de una figura en la que yo le he puesto XY, digamos, yo quiero enseñar el área de un cuadrado, pero yo le he colocado X a un lado, ¿verdad? Pero ¿de qué parto? Parto de la analogía de que yo conozco de que el área de un cuadrado se encuentra lado por lado, ¿verdad? Y eso es aritmética, pero yo lo convierto en álgebra partiendo de esa fórmula. Luego el método lógico procura estructurar los elementos de la clase según la forma de razonar del adulto, por lo que no atrae demasiado a los alumnos de la escuela primaria ni a los adolescentes, ¿verdad? Por eso es que cuando nosotros llegamos a la universidad nos cuesta mucho la parte de lógica, porque en la primaria o en la adolescencia, o digamos en básica, no se trabaja con esa parte, ¿verdad? Se trabaja más que todo con procesos, no se trabaja con la parte lógica. Entonces, cuando uno llega a la universidad y elige una carrera que tenga que ver con matemática, ya cuando le toca ya llevar lógica, matemática, ¿verdad? Ya ahí ya no haya para dónde, porque no se desarrolló la lógica. Pero cuando uno le logra entender a eso es bonito, ¿verdad? Ya cuando uno ya puede aplicar su lógica en la resolución de problemas. Por eso es que es una forma de razonar del adulto, desgraciadamente hasta que ya estamos adultos, ¿verdad? Se desarrolla esa parte. Luego también tenemos otro método que es el método psicológico y responde en mayor grado a la edad evolutiva del educando, que va que a las determinaciones lógicas del adulto. Sigue el camino de lo concreto a lo abstracto, ¿verdad? Es decir, partimos de algo concreto y generalizamos, ¿verdad? Parto de digamos, un material concreto, pero a partir de ese material puedo escribir una fórmula. Y así, ¿verdad? También tenemos el método simbólico o verbalístico. Los trabajos de clase son ejecutados a través de las palabras. Su único medio de comunicación es el lenguaje oral o escrito. Se presta para la técnica expositiva, ¿verdad? Este método. Un exclusivo procedimiento verbalístico no es recomendable porque termina por cansar y desinteresar a los alumnos. Es decir que es importante el método, pero no es que solo de eso va a tratar, ¿verdad? Digamos que en una clase, pues usted puede utilizar los diferentes métodos, ¿verdad? No solamente va a llegar a utilizar el método simbólico o verbalístico. Entonces recuerden que esa es otra cosa que toma en cuenta el libro de Esmate. Por ejemplo, el libro de Esmate dice, para leer con un estudiante y para lograr la atención del estudiante, la atención que podemos lograr del estudiante si queremos leer, si utilizamos el método verbalístico, lo más que el estudiante nos puede poner atención son 6 minutos, lo más. Entonces, por eso es que, imagínense que hacemos los 40 minutos hablando nada más. Tenemos la ventaja nosotros como profesores de matemática, ¿verdad? Porque no solamente hablamos, sino que resolvemos, ¿verdad? Ahí esa es una ventaja para nosotros. Luego tenemos también el método heurístico. El profesor incita al alumno a comprender antes de fijar el conocimiento. Implica justificaciones, fundamentaciones lógicas y teóricas que pueden ser presentadas por el profesor e investigadas por el alumno. Nos vamos a encontrar con alumnos así, ¿verdad? En todos lados hay alumnos aventajados en el que dice, profe, entonces, si esto es esto, entonces esto es esto. Y así, ¿verdad? Ya le dan la respuesta de un ejercicio. Eso significa que su visión es más amplia, ¿verdad? Con respecto al grupo. Y entonces, pues esos estudiantes casi siempre hay que trabajar con ellos a la par de ellos y hay que estar preparado como profesor, ¿verdad? Porque a veces los estudiantes andan un paso adelante y como profesor usted tiene que andar otro más adelante. Luego tenemos el método analítico, que como su nombre lo dice, pues implica el análisis. Esto es la separación de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos, ¿verdad? Este método
es importante porque no solo es importante enseñarle al estudiante una fórmula, una ecuación, un gráfico, sino que lo analice, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tomo un punto acá o qué pasa si yo tomo un punto a la izquierda o a la derecha? Entonces, que él aprenda a analizar sin necesidad de resolver. Primero que analice y después resuelva para que compruebe, ¿verdad? Si lo que él ha analizado es lo correcto. Luego tenemos el método sintético, también es sintetizar, ¿verdad? Es la unión de sus elementos para formar un todo, pero en esa síntesis debe ir todo, así como lo dice, ¿verdad? Todo. Por eso no es tan fácil utilizar el método sintético sin dejar puntos importantes fuera. Luego también tenemos el método histórico. Pues en este pues está orientado a la importancia al aula de episodios históricos o problemas del pasado para que los estudiantes lo discutan o lo resuelvan, ¿verdad? La vez pasada decíamos eso, los estudiantes les gusta saber de historia y si es de matemática y si esa historia está bien fundamentada, también les va a gustar, ¿verdad? Método recíproco, el profesor encamina a sus alumnos para que a su vez ellos enseñen lo aprendido. Ese es importante, ¿verdad? Desgraciadamente ahorita no podemos como poner un estudiante que nosotros vemos que es sobresaliente, no lo podemos poner como tutor de un grupo, es decir, como no podemos hacer grupos ahorita, pero sí es importante que nosotros fortalezcamos a esos estudiantes, ¿verdad? Que son sobresalientes y que los podemos utilizar como tutor, pero también es necesario trabajar con ellos. Vean que es como les digo, ¿verdad? El ser profesor no es fácil, porque no solamente yo le voy a enseñar o que le voy a pedir que utilicemos el método recíproco, que él enseñe a otros, no solamente eso, sino que debo enseñarle que respete, que sea maduro, que si de verdad me le va a ayudar al otro o me le va a explicar, lo haga de forma correcta, ¿verdad? Entonces, este método tiene ese inconveniente, ¿verdad? La falta de experiencia y madurez, es decir, a veces los estudiantes son sobresalientes, pero no tienen paciencia para enseñarle a otro. Entonces, son situaciones que se nos van a presentar en el camino y que nosotros debemos resolverlas. Y también el método de trabajo colectivo, ¿verdad? Que se apoya en la enseñanza en grupo. En esta, pues, nosotros sabemos que este método ayuda, ¿verdad? A veces ayuda a estudiantes que son como muy cohibidos, que aprendan a comportarse y que aprendan a trabajar con otros. A veces ayuda también a que haya discusión, ¿verdad? Porque al lograr la discusión, logramos aprendizaje. Pero esa discusión tiene que ser bastante madura, ¿verdad? Y eso es lo que cuesta a veces trabajar en ellos. Pero sí es importante el trabajo colectivo, ¿verdad? Que se apoye en la enseñanza en grupo, en la reunión de esfuerzos de los alumnos y la colaboración entre ellos para obtener un resultado final. Eso es bien importante y nos corresponde a nosotros como profesores trabajar esa parte y que ellos puedan desarrollarse, ¿verdad? Y que puedan realizar un trabajo en equipo como debe ser, respetándose, cumpliendo, ¿verdad? Todas las normas de cortesía. Ok, no sé si hay preguntas hasta ahí. No, licenciada. Ok, bueno, entonces, para la siguiente tutoría, vamos a seleccionar a Merari para que nos hable del método de Singapur. En la plataforma hay información sobre el método de Singapur, hay un material complementario también que se puede retomar para poder explicar en qué consiste el método de Singapur. Entonces, esta va a ser la participación de Merari Elizabeth Beltrán. Así que quedaríamos así. La forma de participar es preparar un documento o una presentación, luego le damos los controles acá
hace la presentación y la explicación, ¿verdad?, del documento. Así que vamos a dejar entonces el método de Singapur para Merari Elizabeth Beltrán, que será la discusión el próximo sábado 8 de mayo, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta las indicaciones y la información que está en la plataforma. Ok, no sé si tenemos preguntas. No, licenciada, por mi parte no. Por el momento no. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a compartir la grabación siempre para que puedan observar a quien le toca participar el sábado, ¿verdad? Esperamos que no haya inconvenientes porque el objetivo es que no nos atrasemos. Ok, nos vemos entonces, nos escuchamos el próximo sábado si Dios así lo permite. Eso sería todo por hoy. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Que pase buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vaya. Adiós.